Hay una yomión muy interesante, medio largo, pero interesante. Explica lo que es una mitzvah. Mitzvah es una expresión de tzavta, cohesión, unión. El que realiza una mitzvah se une a la esencia divina. Bendito sea que es quien imparte la ordenanza. O sea, al cumplir la mitzvah, nos estamos uniendo con Hashem, con el que da la ordenanza. Ese es el significado de la recompensa, porque, como dice en Pirkei Avot, dice, Schar mitzvah, mitzvah. La recompensa por la mitzvah es la mitzvah misma, porque su unión con la esencia del infinito de Hashem que comandó la orden, esa es su recompensa. O sea, ¿qué más recompensa que unirnos a Hashem al que da la orden? Esto podrá entenderse mediante un ejemplo físico. El ejemplo es muy, muy bueno. La persona en extremo simple tiene una sensación interior de bitul, anulación ante la sabiduría y virtud del sabio. Una sensación, perdón, una anulación que lo hace sentirse absolutamente insignificante. ¿Qué tal, Marcelo? O sea, cuando una persona extremadamente simple se encuentra con un sabio, incluso nos pasa a nosotros, cuando estamos ante el Rebe, ante un gran sabio de la Torá o ante una personalidad, alguien que realmente es descollante, uno, por lo menos, uno ante el Rebe totalmente se siente anulado. Y ante otra personalidad, digamos, por lo menos en el tema que la persona maneja, uno se siente insignificante. También la sensación del sabio, aquel hombre simple no integra en absoluto la especie humana. O sea, el sabio, tampoco, no en el caso nuestro, pero en general el sabio no considera al simple, no lo considera. No es que lo desautoriza y lo rechaza a Dios libre, lo que constituiría una mala propiedad, sino que a sus ojos parecería que no existiera en absoluto conexión o relación con él. Pero cuando el hombre sabio ordena al hombre simple que haga algo por él, le dice, ¿me traes un vaso de agua? ¿Me vas a comprar algo? ¿Me acomodás la habitación? No sé, le pide algo. Con esta ordenanza, pues, surgió la existencia del hombre simple. Tanto para él mismo se siente un ser existente, él puede cumplir la ordenanza del sabio, y a él el sabio ordenó hacer algo, como a los ojos del sabio, quien lo ve como alguien, y por eso le habla y le da una orden. Hasta ese momento el sabio pasaba por el lado de él y ni se daba cuenta que estaba. Ahora le pidió una orden o le dio una orden y eso ya lo conectó y los dos sienten que el otro es algo. Además, esta ordenanza une al sabio insigne y superior con el hombre más simple. La moraleja es obvia. También se entiende que en la analogía precedente no importa cuál es la orden, si una cuestión grande y de importancia o una pequeña y trivial. Así también pasa con Hashem. Con Hashem no tenemos este problema, porque a nosotros ya Hashem nos dio la Torah, ya nos dio las órdenes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cumplir con las órdenes. Si nosotros no cumplimos con las mitzvot, Haz de Shalom, nos desconectamos de Hashem, pero cada mitzvah que cumplimos, tenemos la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que estamos conectados con Hashem. Y vamos a ver algo, hoy vamos a ver algo realmente profundo para entender cuál es la esencia de Abraham Avinu, el primer Yehudi. Y cuando entendamos lo que es Abraham Avinu, vamos a entender, por lo menos con nuestra pequeña mente,
o sabiduría vamos a poder entender, lo hablo por mí, no por ustedes, vamos a poder entender un poquitito de lo que era Abraham. Abraham sabemos muchas cosas de él, pero vamos a ver un poquito más interiormente. Pero antes de eso vamos a contar un maíz jasídico. El Alter Rebbe, el primer Rebbe, tenía un hasid, tenía muchos hasidim, pero tenía uno que se llamaba Rebbi Binyamin Kletzker. Este, este es un maíz que contado y tiene varias versiones. El Rebbe mismo lo contó varias veces. Pero este Hasid, Rebbe Kletzker, en adición a ser un Hasid, también era un comerciante. Hay quienes dicen que era un comerciante de maderas, otros dicen que trabajaba con pieles, pero como sea, era un comerciante. Perdón. Un día, cuando terminó de hacer unos negocios, él empezó a hacer la cuenta, a ver, cuánto entró, cuánto salió, ¿no? Para ver, hacer el balance, a ver cómo le fue con ese negocio. Y cuando terminó el balance y quería ver cuál era el resultado, en ese momento estaba tan inspirado, se conectó tanto con Hashem, que en vez de escribir gané tanta plata o perdí tanta plata, Hasbe Shalom, él puso Einot Milvado, escribió en hebreo, Einot Milvado, no hay otro como Hashem. O sea que todo lo que hay en el mundo, y todo lo que él es, y todo lo que ganó, no ganó, comercializó, todo es Hashem. Einot Milvado, no hay otra cosa. O sea, lo que él era interiormente como un Hasid, le impactó en su actividad comercial. Y sobre esto está escrito, dice así, Ejad ya Abraham, Abraham era uno, Veirash Zaro et Haaretz, y él, Abraham, le heredó a su descendencia toda la tierra. Entonces vamos a empezar a hablar sobre esto. O sea, ¿qué quiere decir que Jada ya Abraham, que Abraham era uno? Quiere decir que cuando Abraham caminaba, cuando Abraham iba, brillaba en él el uno, brillaba en él Hashem. O sea, no se notaba que iba ahí una persona, sino que Hashem mismo estaba yendo ahí. Vieron cuando a veces vemos a algunas personas, cuando vemos al Rebe, y a veces otras personas decimos, este es un ángel de Hashem, esta persona. Bueno, en Abraham brillaba el Hashem Echad, que Hashem es uno. Y sobre esto hay un ejemplo que trae el Midrash. El Midrash dice así, había una vez un señor que estaba caminando por la ciudad y en eso ve que había un edificio que estaba ardiendo y largaba mucha luz, ¿no? Imagínense un edificio, no Aleinu, ¿no? Pero cuando hay un incendio, uno mira el incendio, pero larga, lo que se ve a lo lejos es mucha luz. Entonces iba y preguntó, ¿quién es el dueño de este edificio? ¿Dónde está el dueño? Dice que ahí salió una persona ahí por una ventana, dijo, yo soy el dueño. Esto es el Midrash da un ejemplo. Y el ejemplo es sobre Abraham Avinu. ¿Qué significa? Que cuando Abraham Avinu caminaba, brillaba en él. ¿Quién es el dueño de este edificio? ¿Quién es el dueño de todo el mundo? Y esto significa reconocer que Hashem es el dueño de todo, que todo lo que hay en el mundo, todo es Hashem. Hay un dueño a esto. ¿Cómo llegó Abraham a esta conclusión?
Es sabido, lo hemos hablado muchas veces y se sabe que Abraham primero pensó, Abraham entendió que había un dueño de este mundo, entonces primero pensó que era el sol, pero después vio que vino la luna y desplazó al sol, entonces dijo la luna debe ser más poderosa, pero después vio que vino el sol de vuelta y desplazó a la luna, entonces entendió que hay alguien, algo que está por encima del sol, de la luna, de las estrellas, de todo. Y así despacito, así trae el Maimónides, fue reconociendo a Hashem. Y eso que él reconoció a Hashem, o sea, llegó a lo que se llama, digamos, en las letras hasídicas, Ahdut Hashem, la unicidad de Hashem, a eso llegó por su convicción. Y eso es lo que dice el versículo, lo que decimos después, de Irash Zaro et Haaretz. Y él heredó, le dio por herencia esto a todo el pueblo, a toda la gente, a todos nosotros. Como dice el versículo, Vaikra Sham, y él llamó, cuando trajo hizo un misbeach, un altar, él lo llamó con el nombre de Hashem. Hashem, el Dios del mundo. Y se explica, y el Rebbe lo trae en un mamar también, dice, Altikra, no leas Vaikra y lo llamó, sino lee, cambiarle la puntuación, son las mismas letras, léelo Vayacre. ¿Qué quiere decir? Él hizo llamar a Hashem el Dios del mundo. Y no dice Kel Haolam, el Dios del mundo, sino en hebreo dice Kel Olam, Dios mundo, que significa que Hashem y el mundo es una sola cosa. Y esto es lo que hizo Abraham. No solamente cuando que nosotros sabemos que recibía muchas visitas y que todas las visitas las recibía y tenía abierta la carpa a los cuatro vientos. Entonces cuando llegaban les daba para que se laven por el polvo del desierto. Y no solamente le daba de comer y de tomar y los alojaba, los hospedaba, y cuando ellos querían agradecer, mejor dicho, le agradecían, él decía, no, no me tienen que agradecer, tienen que agradecerle a Hashem, a Dios. Y ahí les hablaba de Hashem, de lo que es Dios. O sea que no solamente él llamó, sino que él mostró a la gente que la gente misma lo llame con el Dios del mundo. Que Hashem y el mundo es una sola cosa. Y como dice en la Parshá, si no me equivoco, de la semana que viene, que dice Baita Eshel de Beersheba. Él dice que plantó un Eshel en Beersheba, que es un Eshel, hay varias explicaciones, varios comentaristas. Algunos dicen que era un jardín frutal y otros dicen que era digamos, un lugar, un hospedaje, una hostería o un hotel 5 estrellas para esa época, donde la gente le daba de comer, de tomar, que se bañen, que puedan dormir. Incluso está traído que había un tribunal, si había un litigio entre una persona y otra, había un beitín, había un tribunal. Y esto es esto es una de las máximas o de los temas que trata el Hasidut, el Hasidismo a través del Baal Shem Tov y después los otros rebes, que la misión es no solamente que uno esté convencido que Hashem es el rey del mundo, es el todopoderoso, sino hacer llamar a la gente, que la gente también lo entienda. Este es un tema que tuvo Abraham. Después Abraham también, si miramos en las Parshiot, vamos a ver que tuvo otro tema central, que es el tema de las pruebas. Como dice en Pirkei Avot, que 10 pruebas tuvo que superar Abraham. Y las pruebas, como creo que hablamos los otros días, alguna de las pruebas era el horno donde lo metió Nimrod. Otra prueba fue cuando Shem lo hizo salir del lugar donde estaba y que vaya al lugar donde yo te voy a mostrar, como explicamos ayer y anteayer, ayer específicamente. Y después llega a Israel y tiene la prueba que tener que irse a Egipto. Y después tiene la prueba con Lot, que Lot se le separa para hacer las paces.
a ver, era una familia chiquita y que se tenga que ir uno es una prueba también. Y después la prueba con los reyes, que eran 4 reyes contra 5, y él fue y lo salvó a Lot y luchó. Hasta la última prueba que fue la de Akedat Yitzhak, cuando él, digamos, lleva como ofrenda al hijo, a su heredero, al hijo que estuvo tanto esperando, que era Yitzhak. Entonces, tenemos que entender cuál es el punto en común entre estos dos temas centrales de Abraham. El tema que él, del Agdut Hashem, de la unicidad con Hashem, que Hashem y el mundo es una sola cosa. Y la segunda, las pruebas que él tuvo que superar. Y esto es uno de los temas, tal vez de los puntos centrales, que para eso vino el Baal Shem Tov y la revelación del Hasidut, del Hasidismo en el Baal Shem Tov, que a través de las revelaciones que nos trajo el Baal Shem Tov, llegamos, vamos a llegar, mejor dicho, a la gran revelación que va a ser cuando venga el Mashiach, como dice el versículo. Hay un versículo, todo esto está traído en los profetas. Berraújo el Bazar, y la carne misma va a sentir que el nombre de Hashem, que la divinidad está arriba tuyo. Y hay otro versículo que trae el profeta Isaías, y Shayahu, Malares, Deat Hashem Kamaim, Layame Bejasim. Y el mundo se va a llenar con la sabiduría de Hashem, tal cual como las aguas cubren los mares. O sea que la revelación que comenzó con Abraham, y pasó por todas las generaciones hasta llegar a nosotros, hasta llegar al Baal Shem Tov con todos los rebes que vinieron después. El objetivo final es el Gilui, la revelación de Einot Vivado, que no hay nada aparte de Hashem. Y eso va a ser cuando venga el Mashiach. Y esto es el secreto, por decir de alguna forma, de la revelación del Baal Shem Tov. Como sabemos, y el Alter Rebbe lo trae en el Tania, 2 oportunidades seguro, sobre el versículo que dice el rey David, Leolam Hashem Dvorhan Itzava Shamayim. Siempre Hashem, tu palabra se encuentra firme en los cielos. Y ahí explica el Baal Shem Tov, y lo explica el Alter Rebbe, de que la palabra de Hashem, los 10 dichos con los cuales Hashem creó al mundo, que el primero fue el Bereshit, en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra, después creó la luz, y después separó los cielos, y todos los 10, como vemos en el primer capítulo del Bereshit, con todas las creaciones, eso es la palabra de Hashem que permanentemente va dando energía al mundo. Y si Hasbe Shalom por un instante se interrumpiría la palabra de Hashem, el mundo volvería a la nada. Todo esto viene de la fuerza de Hashem. Esto es lo que explicó el Baal Shem Tov. Y después fue desarrollado en infinidad de mamarim, sijot, o sea, de escritos, por todos los rebbeim, hasta nuestro rey, por supuesto. Que todo este tema es el Achdut Hashem, es la unicidad que tenemos con Hashem. ¿Y cuál es lo novedoso, fundamental de esta revelación en el mundo? Como se dice en el Hasidut, dice, es en el mundo y a través del mundo. O sea, ¿por qué? Porque normalmente cuando lo vimos, por ejemplo, en estos últimos años, hemos visto cosas donde la gente dice, esto es un milagro. Porque que haya pasado esto, los soldados en el frente, o la gente que el misil le pasó ahí a 10 centímetros y no mató a nadie, y tantas otras cosas que uno dice, esto es una revelación milagrosa de Hashem, milagrosa que quiere decir que va por encima de la naturaleza. Eso sería la revelación de Hashem en el mundo. Se dice en el Hasidut que es en el mundo y a través del mundo. ¿Qué quiere decir a través del mundo? No esperamos que venga un milagro. Nosotros reconocemos en cada detalle, en cada cosa que hay en el mundo, ahí reconocemos la presencia de Hashem.
O sea que todo es una sola cosa, todo es un solo bloque. Tanto lo que viene, lo que uno reconoce, uno se da cuenta que es algo milagroso, que es milagroso por encima de las leyes de la naturaleza. Pero el objetivo no es ese. El objetivo es reconocer que Baruch Hashem respiramos y caminamos y comemos y llueve y crecen los cultivos y los animalitos, hay un equilibrio ecológico que es algo maravilloso, como todo está ensamblado perfectamente, y que el sol sale por el este y se pone por el oeste, y que la luna va creciendo y cuando llega a la mitad del mes empieza a decrecer, y uno lo ve como esto, bueno, esto es algo natural, no. Esto es la presencia de Hashem. Esto es la unicidad de Hashem. Y esto es lo que nosotros tenemos que reconocer. Ahora, ¿cómo lo podemos reconocer los Yehudim? Ha traído la Kabbalah que hay cada uno de nosotros, cada Yehudí tiene un alma. Y el alma tiene 5 partes. De las 5 partes, hay 3 partes que tienen que ver con la vida cotidiana. Se llaman Nefesh, Ruach, Neshama. Son distintos nombres del alma. Y esto tiene que ver con la vida cotidiana, tiene que ver con el pensamiento, con la palabra y con la acción, o con la acción, la palabra y el pensamiento, cada vez más alto. Después hay un nivel superior que es Hayá, y después hay un nivel más alto que se llama Yehidá Shebenefesh. Yehidá quiere decir la unicidad propiamente dicha del alma. Como nosotros y Hashem es una sola cosa. Por eso el Yehudí, cuando ve algo, ya reconoce, acá está la palabra de Hashem. Esto no es, cuando uno logra algo, uno sabe perfectamente, está totalmente anulado, así como fue Abraham, que fue el primero. Y esto nos heredó a cada uno y uno de nosotros. Nosotros sabemos y entendemos y está claro de que todo es la palabra de Hashem. Uno es simplemente un medio, pero cuando lo miramos desde el punto de vista de Yehidah Shebenefesh, este nivel tan elevado, este nivel que se revela especialmente en los momentos culminantes de la vida, en los momentos, por ejemplo, en Yom Kippur, en el momento de Neilá, eso es que estamos conectados con Hashem y no hay nada más que esto. Por eso este Yehudí, Rabbi Yomen Kletzker, que hablamos al principio, incluso cuando estaba con los temas materiales, él lo puso, gané $1 millón. Vamos a hablar, ya que hablamos, hablamos bien. Ya que pedimos, pedimos bien. Él puso más todavía. Ey, not milvado, no hay nada más que Hashem. Todo es Hashem. Cuando falleció el rebe anterior, entonces el rebe, previamente, todavía en vida del rebe anterior y por supuesto después también, él se ocupaba de imprimir los mamarim, los discursos hasídicos, las charlas, todo lo del rebe anterior y de otros rebén también. Cuando falleció el rebe anterior, habían quedado, digamos, para llevar a imprenta, el rebe anterior falleció el 10 de Shvat, al mes siguiente prácticamente fue Purim, todavía escritos de Purim, y al mes y 2 semanas después fue el Bet Nisan, el 2 de Nisan, que es el Yortzeit, el aniversario del padre del Rebe anterior, del Rebe Rashab. Entonces todo eso el Rebe lo fue imprimiendo, mandando a imprimir, y también ponía Sijot, y justamente en una sijá que escribió ahí, después que falleció el rebe anterior, en una carta, perdón, en uno de los compendios que mandó a imprimir, traía este tema, así como el Tzemach Tzedek lo dijo, todo este tema de la unicidad. Y acá vemos la unión que hay entre las dos cosas, la unicidad de Hashem con los misionot, con las pruebas que Abraham tuvo que pasar.
¿Cuál es la unión, la conexión entre uno y otro? Sencillo de decir, difícil de comprender y llevar a cabo. Pero para decirlo es esto, Yehidat Shebenefesh, que el Yehudí está conectado con Hashem a través de la Yehidá del alma, la unicidad que está el alma con Hashem es una sola cosa. Entonces, de esa forma, reconocemos que el mundo y con Hashem es una sola cosa. Y también reconocemos que las pruebas que uno tiene en el momento de poder, cómo superamos las pruebas, a través del Yehidat Shebenefesh. Incluso pruebas dificilísimas, como hubo que pasar a lo largo de toda la historia, en ese momento resurge el Yehidat Shebenefesh, la parte más profunda del alma, más elevada del alma, y el Yehudí no quiere ni puede separarse de Hashem. Se vio en distintos momentos, pero especialmente en el Holocausto, y lo vimos en esta última guerra. Chicos o personas personas más grandes me refiero, no todos, o chicos me refiero a los soldados, que tal vez era muy poco de judaísmo lo que sabían, y de repente se conectaron. Y uno pregunta, ¿cómo se conectaron? Y porque se revela la Yehidá Shebenefesh, este nivel. Y cuando se le revela este nivel, todo Yehudí lo tiene. No hay diferencia entre los grandes o el Yehudí más sencillo. Todos tenemos este nivel. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Esto es lo que el Rebbe nos enseñó, lo que los Rebbeim desde el Baal Shem Tov y antes todavía, con todos los Rebbeim hasta nosotros, nos enseñó a nosotros. Esto que aprendemos de Abraham no es un cuentito, al contrario, es lo que Abraham era y lo que Abraham nos heredó a nosotros. Y nosotros somos la última generación, como dijo el Rebbe, la última generación del Galut y la última generación, y la primera generación de la Geulá, de la redención, que eso va a ser cuando se logre el objetivo, que sea inmediatamente, que el objetivo es el Gilui HaMashiach. El Gilui del Hasidut, la revelación del Hasidut fue para llevarnos al Gilui HaMashiach, que sea Teikef Umiyat Mamash, inmediatamente, y que cada uno de nosotros sea un Abraham Avinu que va caminando por la calle, y cuando un Yehudí va caminando por la calle, no se ve un judío como algunos piensan, Hasbe Shalom, sino que se vea que va una persona santa, una persona buena, una persona que difunde y muestra como todo lo que es en el mundo en la presencia de Hashem. Amén, Amén. que sea inmediatamente ya. Amén.